hay varias personas y empresas que se están atreviendo a hacer innovación, lo que es bastante bueno para mejorar la calidad de vida de todos los beneficiarios de los productos que se fabrican. Yo pienso que esto es muy bueno para la región y tiene que ser apoyado. Electrónica Biobío es una empresa startup regional que lleva 6 meses inserta en el mercado. Nos dedicamos al desarrollo de sistemas electrónicos. Ya hemos logrado posicionar un producto en el mercado industrial que es el casco Safe Space y estamos trabajando apoyados por un proyecto Corfo, por un fondo PRAE, en el desarrollo de SensorCare, que es el dispositivo de medición de orina en pañal. Además de eso tenemos varios otros proyectos que están latentes, como por ejemplo un detector de fuga orientado a la minería, de fuga en cañería, y una grúa de levante de paciente con balanza, con peso, para obtener el peso del paciente. SensorCare Cuidador Virtual es un dispositivo tecnológico que ha sido pensado, desarrollado y orientado para los enfermos, principalmente usuarios postrados, sus cuidadores familiares y los centros de salud que apoyan a las acciones del cuidado. Todo esto con el propósito de mantener conectados tanto a los enfermos, sus cuidadores familiares, a toda la red de salud que otorga cuidados. Mira, el paciente requiere tener instalado el dispositivo SensorCare, que es quien mide la orina, mide el estado de movimiento del paciente y envía una señal vía internet al celular del cuidador y del familiar. De este modo, cuando el sistema detecta orina en el pañal del paciente, se envía la alerta a través del SensorCare a los teléfonos del cuidador al mismo tiempo del celular. Cuando el cuidador realiza el cambio de pañal, informa apretando un botón en el SensorCare y esa provoca que la alerta se levante en los teléfonos del cuidador y del familiar, dejando registro de la diferencia de tiempo desde cuando se presenta la alerta hasta cuando el paciente fue atendido. La importancia de esto es poder conectar al familiar, al cuidador y al paciente a través de la tecnología existente, que es el uso de los teléfonos celulares. SensorCare va a tener un gran aporte hoy en día de una manera innovadora. Va a poder conectar y crear un enlace no solo entre el paciente y el cuidador del mismo, que es el que hoy en día existe, sino que también con la familia. Entonces hoy día se hace una materia urgente, ya que estamos en la época de la tecnología, poder comunicarlo a todos de una manera innovadora y funcional como es el sensor. Así que yo creo que va a tener un gran impacto en la sociedad. Queremos llegar con nuestro dispositivo, la aplicación y la plataforma a todos aquellos usuarios postrados, sus cuidadores y familiares, centros de salud que estén al cuidado de pacientes que tengan esta condición. La idea es que todas las personas que cuidan a enfermos, instituciones que son responsables de ellos, puedan tener acceso a esta tecnología que es de fácil implementación. Mira, Electrónica Biobío pretende ser líder en el mercado de innovación nacional. Nosotros tenemos 6 meses en el mercado y ya tenemos un producto ya inserto, que es el sistema de alerta de seguridad para la cercanía entre maquinaria y trabajador. Ha tenido muy buena recepción. Con SensorCare también nosotros pretendemos poder insertar nuestra marca en el mercado. Yo trabajé por 20 años en una empresa regional haciendo desarrollo de sistemas y bueno, en octubre del año pasado ya decidí formar mi empresa, que es Electrónica Biobío, y me he dado cuenta de la diferencia en el tiempo. Anteriormente el desarrollo en la región era poco, las empresas confiaban poco en los desarrollos locales. Actualmente hay muchas personas que se están atreviendo a hacer desarrollo, como también hay empresas que se están atreviendo a creer en las personas que hacen el desarrollo. Esto hace que se potencien las dos partes, que se potencie el desarrollador o el emprendedor y que se potencie la empresa. Esto es muy bueno para la región, nos va a hacer crecer bastante y también para los emprendimientos.